ejercicios anteriores que quieran consultar. Profe, antes que nada, nosotros acabamos de hablar ahí con el profe Torri por Sí, la cuestión de la fecha del parcial, y él sí. dijo que él no tiene una fecha dada, que él pensaba que podía ser o la última semana antes de las vacaciones o la primera o segunda semana después de las vacaciones, y que lo consultáramos con usted, que fuéramos viendo así consensuado como más o menos entre todos una fecha. No sé si usted tiene algo pensado. Sí, no tengo problema en que sea la última semana, la anteúltima, pero no después de las vacaciones. Eso sí, no. Ah, bueno, perfecto. Perfecto. O Así sea que que sí o sí es antes de las vacaciones. sí, antes de las vacaciones, sí. Está Ese bien. tiene que quedar cerrado, esa etapa, sobre todo por la carga de nota y todo lo demás que yo siempre normalmente preferiría una semana antes de, de las vacaciones, porque en la clase siguiente uno pregunta las dudas que tiene, si no, la última semana, bueno, se acabó hasta que nos volvemos a ver. Pero bueno, si quieren, como fecha límite, la última semana, pero Está sí bien, tiene que profe. quedar cerrada la primera etapa eh, No, antes. con saber que va a ser antes de las vacaciones ya, ya está mejor que no saber nada. ¿Está bien? No, y después, si es la misma semana que toma el teórico o la semana siguiente, eso no tengo problema. Por lo que Incluso, dijo el profe, dijo que trabajan en conjunto, que iba a ser el mismo día. bueno, sí, sí, no hay problema. A Bueno, veces, profe, gracias. a veces lo tomo en la semana siguiente, pero no hay problema. ¿Hasta qué unidad? Normalmente el primer parcial entra hasta capacitores, que no hay problema, vamos a llegar bien a eso. Circuitos con capacitores. Profe, Es ¿cómo el sería? temario unificado para el primer parcial para todos los cursos de Física 2. Tenemos la clase de hoy y más o menos entre 3 y 4 clases más, así que estamos bien. Para incluso si es la semana, si es la última semana parcial, eh, sobraría tiempo. Profe, ¿cómo sería la modalidad del parcial? La modalidad parcial, no sé si ustedes tuvieron, sí, en el año pasado en Física 1, la modalidad es la misma, a través de Moodle. Son ejercicios, en este caso serán 5 ejercicios de 2 puntos cada uno, eh, que se evalúan como por respuesta numérica. Está el enunciado del problema, tienen que resolverlo y poner el resultado. Y el desarrollo de cada una de las preguntas, cuando terminan el examen, tienen que enviar la foto. Tienen 2 intentos, pueden resolver en el primer intento, más o menos mitad de tiempo, un poco más de la mitad de tiempo, y el sistema les avisa cuál está bien y cuál está mal. Obviamente no les da el resultado, pero dice, esta está ok, esta no. Entonces, en el segundo intento, revisan las respuestas incorrectas. Profe, Perfecto, gracias. Sí, ¿puede haber algún margen de error por los decimales y esas cosas en la respuesta numérica? no, todos los ejercicios tienen una tolerancia más que aceptable. Por eso nosotros lo que son constantes, por ejemplo, están en el calores específicos, constante de los gases y todas esas cosas, calor específico CBSP y todo ese tipo de cosas, las agregamos en el enunciado para que justamente no haya, con que ustedes arrastren 2 decimales en los cálculos, entran más que suficiente en el margen. Está establecido ese margen de una manera bastante amplia. ¿Mm? A ver, David me dice, ejercicio. Voy a empezar con la pregunta de David, así no me pierdo. Ejercicio 10 de la unidad 3.
A ver, yo tengo una guía vieja, así que vamos a ver cuál es ese. David, voy a abrir el micrófono y decirme qué dice el ejercicio, a ver si yo lo ubico. Sí, profe, ahí le digo. Una muestra de un mol de gas ideal hace un trabajo de 3000 joules. Está bien. Bueno, vamos primero con ese, después sigo con las otras preguntas que me hacen en el chat. Dice, una muestra de un mol de gas ideal hace un trabajo de 3000 joules sobre el medio ambiente al expandirse de manera isotérmica. O sea que la curva es una expansión isotérmica y acá el trabajo es 3000. Dice, a una presión final, así que la presión final esta es una atmósfera, es decir, 101.326 pascales, y un volumen de 25 litros. 0,025, a ver, 25 dividido, ¿y cuánto cero tiene? Un solo cero, 0,025 metro cúbico. Determina el volumen inicial y la temperatura del gas. Volumen inicial y la temperatura del gas. Bueno, trabajo isotérmico. La temperatura del gas la puedo conocer directamente con la ecuación general de estado. Acuérdense que esta siempre sirve como cálculo auxiliar, tenganla presente. Yo les dije armen una tablita con todas las ecuaciones de trabajo, el primer principio, las ecuaciones derivadas de esta. Bueno, pero la propia ecuación general de estado es un cálculo auxiliar. Entonces, dice, ¿cuánto vale la temperatura? Uno de los valores que pide es cuánto vale la temperatura. Entonces la temperatura la despejamos directamente de acá. Temperatura, presión, volumen sobre NR. Tenemos en este punto, entonces en este punto tenemos volumen, tenemos volumen, tenemos presión. El ejercicio dice que es un mol de gas, y bueno, la constante R es 831. Entonces, de acá podemos despejar la temperatura. ¿Está bien? Bueno, una vez que tenemos la temperatura, lo que nos falta es la presión final y el volumen final. Perdón, el volumen inicial y la presión inicial. En este caso tenemos el dato del trabajo, nRT, logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. Podemos pasar nRT dividiendo, trabajo dividido nRT, igual logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. ¿Se acuerdan cómo pasaban los logaritmos para el otro lado? ¿Cuál es la función inversa del logaritmo natural? El exponencial de e. Entonces, Menos. no, el logaritmo natural pasa del otro lado como e. Entonces todo lo que teníamos antes del otro lado pasa a ser el exponente. Así que va a quedar de este lado e elevado a todo lo que tenía antes, nRT. Esto sería el exponente de e, volumen final sobre volumen inicial. Bueno, acá ya directamente lo que yo quería el volumen inicial. Será volumen final sobre eso. ¿Está bien? Acá ya de acá pueden despejar y después si quisieran
calcular la presión, bueno, ya vuelven a la ecuación general de estado y ya está. ¿Está bien? David, ¿quedó claro? Sí, profe, yo lo entendí. Bueno. Después, Ezequiel me pregunta, cálculo de trabajo en el proceso adiabático, ejercicio 11 de la guía 4. Bueno, ahí creo que habíamos hecho a ver. ¿Se acuerdan que en las adiabáticas nosotros tenemos delta U igual a Q menos W? Pero como en las adiabáticas no teníamos calor, porque por definición el sistema estaba perfectamente aislado o bien ocurría demasiado rápido, de manera de que el sistema por definición tenía prohibido intercambiar calor. Entonces delta U era igual a menos W. Por lo tanto, el trabajo adiabático es igual a menos delta U, menos NCB delta T, que es temperatura final menos temperatura inicial. En este caso, como tenemos volúmenes y presiones, la alternativa es reemplazar las temperaturas. Acuérdense, la ecuación general de estado siempre como auxiliar, PV NRT. Entonces yo puedo despejar de acá, como hice recién, la temperatura como PV sobre NR. Entonces reemplazo esto acá en cada una de estas temperaturas y obtengo una ecuación para el trabajo adiabático en función de los volúmenes y las presiones, que son los datos que tengo ahí en ese ejercicio. Entonces pongo el trabajo adiabático. Esta ecuación yo creo que yo se los había dicho esto, y si no se los dije, bueno, agreguen en el cuadrito, que sí, estoy seguro que les dije que armen, una alternativa donde tengan la columna de ecuaciones de trabajo y el renglón de las adiabáticas, pongan esta expresión y esta de acá, esta nueva. NCB, temperatura final, pongo esto. Presión final, volumen final sobre NR, donde tengo temperatura inicial, también lo reemplazo por esto. Presión inicial, volumen inicial sobre NR. Y saco factor común NR y simplifico la N con esta. Me va a quedar menos CB sobre R, presión final, volumen final, menos presión inicial, volumen inicial. Entonces, ahí tengo la misma ecuación de trabajo mecánico de la adiabática, en vez de en función de las temperaturas, en función de las presiones y los volúmenes. Y si no, con la misma ecuación, si no lo quieren hacer directamente con esta ecuación, lo quieren hacer con esta, calculan la temperatura final con los datos que tiene el problema, calculan la temperatura inicial con los datos que tiene el problema y lo ponen en esta. Sería lo mismo. Pero en ese caso, como no tiene número de moles, en el caso de ese ejercicio 11 no tiene número de moles, entonces sí, usan esta de acá. Está bien. No sé quién me había preguntado, Ezequiel. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Bueno, Valentín dice, en la clase pasada resolvió el ejercicio 4.9 que mostraba la transformación de un gas
Ejercicio pide calor, pero usted hizo la fórmula de trabajo. A ver cuál era ese. No, a lo mejor hacía falta calcular un paso previo. A ver, ¿cuál será ese? Ah, el 4.9 me dice, usted calculó trabajo, pero pedía calor. No es que el trabajo sea calor, no. Obviamente que no es lo mismo. En el caso del 4.9, lo que pasaba era que delta U igual a Q menos W. Entonces, en un ciclo cerrado, acuérdense, propiedades del delta U, yo les dije tenganla bien presente, las propiedades del delta U, cuando hagan el cuadrito. Si yo tengo un ciclo cerrado, empiezo acá, voy para acá y termino en este punto, tengo la misma temperatura inicial que la final, porque coinciden. Un ciclo cerrado es aquel que empieza y termina en el mismo punto, por lo tanto la temperatura inicial y final son iguales. En un ciclo cerrado, delta U igual a 0. Entonces, como delta U igual a 0, esto pasa para este lado, calor igual a trabajo, pero solamente esto es válido si delta U igual a 0, que es el caso del 4.9. ¿Está bien? Valentín. Ah, la clase. No, sí grabo, nada más que me olvido. Te hagan acordar el tema de la grabación. Bueno. No, sí, las grabo, nada más que me olvido. Ejercicio 14 de la guía 3. Bueno, el ejercicio 14 es el que dice en un cilindro de 1000 litros de capacidad, ¿está bien? Si es ese el que me pregunta Darío. No, Sí. profe, es uno que dice calcular la variación de energía interna. Que si se lo calienta de cualquier manera. Calcular la variación de energía interna de 100 gramos de oxígeno cuando se lo calienta, sí es. Bien. Bueno, ahí lo único que falta es la capacidad molar. Acuérdense que delta U es siempre y en todo lugar NSB delta T. ¿Está bien? La variación de la energía interna, es decir, la energía que calienta el gas, siempre va a ser NSB delta T. Por eso ahí refuerza de que de cualquier manera. Entonces lo único que falta ahí es el número de moles. Acuérdense que si yo multiplico el número de moles por la masa molar, tengo mol por gramos por cada mol. Entonces esta, la masa en gramos será N por M, mayúscula. Entonces, si tengo gramos ahí, y entonces tengo que dividir, para saber los números de moles, la masa en gramos dividido la masa molar. Lo que falta ahí es el dato de la masa molar. Sí, profe, pero haciendo eso, el resultado te da 312,5 y en el apunte dice 1315. Y creo que no está corregido en el Excel. No, pero ese CB que pone ahí es en calorías. Acuérdate que hay que usar el CB en Joule mol Kelvin. Ya te digo, 314. O sea que tengo que pasar el CBS a Joule, me dijo. Claro, el CB que usamos nosotros redondeado es 21. Entonces, la masa molar es 32 gramos mol. 32 gramos mol. Entonces, 100 gramos dividido 32, 3,13.
Claro, con ese CB sí da. Sí, 3,13 mol. Entonces 3,13 por 21 por, no sé, delta T, Era 20. 20 grados, 1312. Bueno, sí. ¿Hay alguna tabla que tenga todos los CB, digamos? No, acuérdense que CB es único para todos los gases ideales. Siempre, Sí, siempre usamos 21. siempre usamos 21, sí. Ah, Salvo bien. 20,95, 21,2. En realidad, como justamente es los gases, como el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, todos los gases que usamos como ideales, son muy aproximados al ideal, pero no son ideales. Entonces, por eso, dependiendo del criterio que tomen, el CB puede variar un poquito, pero es único. Siempre usamos el mismo CB para todos los gases. Siempre que usemos la cantidad de materia en moles, el CB es único. El calor específico del gas ideal es el mismo para todos los gases ideales. Y usamos 21 o lo que diga el enunciado, 20,95, 21,2, lo que diga el enunciado. Normalmente redondemos 21, total no tiene cuestión conceptual ahí. Lo que sí es conceptual es que el CB es único para todos los gases ideales. Claro. Si usáramos Buenísimo. masa, acá sí tendríamos que buscar en la tabla el calor específico de los oxígenos, que es distinto al calor específico del nitrógeno, que es distinto al calor específico del hidrógeno y así. Bien. Pero si la cantidad de materia está dada en moles, el calor específico es igual para todos. Bueno, gracias, profe. De nada. Bueno, Profe, sí, yo en mi guía me pone CB igual a 5,03 calorías sobre mol Kelvin. claro, caloría. Entonces habría que multiplicarlo por 4,18 para pasar a Joule, mol Kelvin. 5,03 por 4,18, bueno, 21. ¿Está bien? Acuérdense, una caloría es 4,18 Joule. Y yo podría hacer, o sea, yo lo que hice fue hacer el ejercicio así y al final lo pasé a Joule. Ah, sí, sí. Encuentran el delta U en calorías y después lo multiplican por 4,18. Es lo mismo. Sí. NCB delta T, si usan el CB en caloría, el resultado del delta U obviamente va a dar en calorías, simplifican las unidades. Y esas calorías las multiplican por 4,18 y obtienen Joule. Está perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces con lo de la guía 6. Bueno, la guía 6 trata de la ley de Coulomb, que es la ley empírica que regula las fuerzas entre dos cuerpos con carga. Hacemos una similitud con la ley de gravitación universal, porque es muy parecido. Y después el concepto de campo eléctrico, y también lo comparamos con el concepto de campo gravitatorio. La ley de Coulomb dice que la fuerza que existe entre dos cuerpos cargados es proporcional, constante de proporcionalidad, en este caso 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Es proporcional al producto de las dos cargas, es decir, la carga que tenga cada uno de esos dos cuerpos, inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Es decir, que si tenemos un cuerpo que tiene una carga Q1 y otro cuerpo que tiene una carga Q2, existirá una fuerza, aparecerán en cada uno de ellos una fuerza. Si las dos cargas son positivas o bien las dos cargas son negativas, es decir, que tengan el mismo signo de carga, la fuerza es de repulsión. La Q2 va a tratar de alejar a la Q1 y la Q1 va a tratar de alejar a la Q2. El módulo estará dado por la ley empírica de Coulomb. Si las cargas son de diferente signo, hay una positiva y otra negativa, no importa cuál es cuál, la fuerza que aparece es de atracción. El módulo siempre dado por la misma ecuación de Coulomb.
Esto de que existe una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión es la única diferencia fundamental que existe entre esto que es electrostática y la parte gravitatoria, porque cuando tenemos dos cuerpos con masa, ley de gravitación universal, tenemos un cuerpo con una masa 1, otro cuerpo con una masa 2, entre dos cuerpos con masa, la ley de gravitación dice que aparece una fuerza de atracción. La fuerza que hace la 2 en la 1 y la fuerza que hace la 1 en la 2. Siempre atracciones. Si estamos en el medio del espacio y tenemos dos cuerpos que tienen masa, esos dos cuerpos se van a atraer por el solo hecho de tener masa. Y esa fuerza de atracción estaba dada por la ley de gravitación universal, fuerza de gravedad igual a constante de gravitación universal, masa 1, masa 2, sobre la distancia al cuadrado, la distancia esta. Esta R que pongo acá es justamente también la distancia que existe entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Entonces fíjense qué similitud que hay. La fuerza que aparece entre dos cuerpos con masa, estos dos cuerpos con masa en general. Normalmente nosotros, los dos cuerpos son, el cuerpo 1 es el planeta y lo otro es todo el resto de las cosas que nosotros vemos atraer hacia el suelo. Nosotros decimos se cae, pero en realidad es la masa de la Tierra atrae con una fuerza de gravedad a las otras masas que tenemos sueltas. Una piedra se cae al suelo porque la piedra tiene masa y la Tierra también tiene masa. Dos cuerpos con masa se atraen. Si nosotros tenemos dos cuerpos arriba de la mesa, también se van a atraer entre ellos, pero la fuerza de gravedad que ejerce el planeta es mucho mayor que la fuerza que ejercen cada uno de esos cuerpos. Entonces, por eso no se desplazan y se tocan, porque la fuerza de atracción que podemos tener entre dos cuerpos que están arriba de la mesa es mucho más chica que el propio rozamiento. Por eso, si estuviéramos en el espacio, sí. Bueno, pero en general lo que queremos ver acá es que es muy similar. Dos cuerpos que tienen carga se atraen o se repelen, dos cuerpos que tienen masa se atraen solamente. En función al producto de las masas, acá el producto de las cargas, así que es bien similar. Y al igual que hacemos, pero normalmente la fuerza de gravedad, ¿ustedes cómo calculan las fuerzas de gravedad? O a decir los pesos. En física 1 o ahora en los ejercicios que vamos a hacer nosotros combinados ahora. ¿Cuál es la forma habitual de calcular un peso? Usan la gravitación universal, usan esta ecuación para calcular un peso en un diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, en física 1. Masa por gravedad. Masa por gravedad. Ustedes dicen fuerza de gravedad, masa por gravedad. Entonces, esta es la forma habitual de calcular una fuerza gravitatoria. El producto de la masa por el campo de gravedad, por el campo G. Acá es correcto no decir que G es aceleración de la gravedad, simplemente G es el campo gravitatorio. Entonces, si yo sé cuánto vale el campo gravitatorio, multiplicando por la masa, calculo el peso o la fuerza gravitatoria. La masa está en kilogramos. El campo G es un campo de fuerza por unidad de masa. Newton por kilogramo. Esta es la unidad de G. Newton sobre kilogramo es totalmente equivalente a metros sobre segundo al cuadrado. Pero poniéndolo como Newton sobre kilogramo, vemos claramente, es más revelador desde el punto de vista conceptual. G, Newton sobre kilogramo, representa un campo de fuerza por unidad de masa. Quiere decir que, ¿cuál es el concepto de campo G? Para no tener que calcular los pesos recurriendo a la ley de gravitación universal, que me tendría que acordar de la constante G, después de la distancia promedio que hay desde el centro de la Tierra hasta el cuerpo en cuestión, me tendría que acordar cuál es la masa del planeta Tierra, entonces hago todo un resumen de todo esto, y a esto le llamo G, y de ahí viene el masa por gravedad que usamos siempre. Acá pasa lo mismo. Para dos cargas puntuales, fácil calcular la fuerza eléctrica, pero después para cuando hay muchas cargas que generan fuerzas, ya vamos a hacer un ejercicio con varias cargas,
Entonces también es habitual tomar la carga o las cargas que generan el campo y hacer un resumen de todo esto y decir, esto vale el campo E. Entonces, para calcular fuerzas eléctricas, tenemos una ecuación igual a esta, y casi igual, en función a la carga y el campo. Así como decimos fuerza de gravedad, campo de gravedad por masa, la fuerza eléctrica, campo de eléctrico por carga. La carga está en unidad Coulomb y el campo eléctrico está en Newton sobre Coulomb. G es un campo de fuerza por unidad de masa, E es un campo de fuerza por unidad de carga. Y de esa manera nos independiza, podemos hablar de la causa y efecto. Una o varias masas generan un campo G en un punto, y después pongo una masa en ese punto y experimento la fuerza. Hago como que ocurrieran en dos etapas, y me simplifica los cálculos. Yo sé que en un punto de la superficie de la Tierra existe un campo G de 10 newton sobre cada coulomb. No hace falta que ponga una masa. Yo sé que el campo G en la superficie es 10 newton sobre, 10 newton sobre kilogramo. Entonces, si yo sé que G es 10 o 9,8 newton sobre kilogramo, yo sé que si pongo una masa de 1 kilogramo, voy a obtener una fuerza de 10 newton. Si pongo una masa de 2 kilogramos, voy a obtener una fuerza de 20 newton. Si pongo una de 0,5 kilogramos, obtendré una fuerza de 5 newton. Es decir que el campo G me está dando un coeficiente de cuánta fuerza por unidad de masa tengo en ese punto, antes de poner una masa. En el campo E busco la misma funcionalidad, la misma simplificación. Es decir, en un punto del espacio quiero saber cuántos newton por cada coulomb existen. Y después, cuando pongo una carga X ahí, sabré cuántos newton de fuerza aparecen. Pero de momento, si yo sé que el campo eléctrico vale 100 newton por cada coulomb, yo sé que pongo una carga de 1 coulomb, voy a tener 100 newton, voy a poner una carga de 2 coulomb, voy a tener 200 newton y así, igual que esto. Así que la razón por la cual se inventa este término campo G, para simplificar el cálculo de las fuerzas de gravedad, es el mismo que inspira el invento del campo E para simplificar el cálculo de las fuerzas eléctricas. ¿Está bien? Bueno, esa es la pequeña introducción o recordatorio, si ya lo vieron, para que hagamos los ejercicios. Vamos a hacer primero el 6.2, aplicando directamente la ecuación de Coulomb, de la ley de Coulomb, y después hacemos un par ya con el concepto de campo eléctrico. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno. Bien, entonces hacemos el 6.2. Vamos a escribir de nuevo la ley de Coulomb, que dice fuerza eléctrica, K por Q1, Q2, 1 y 2, 3, 4, no sé, la carga que tengamos. El subíndice se irá adaptando de acuerdo a la carga que yo tenga. Distancia al cuadrado. El ejercicio tiene una carga de 2 microcoulomb, otra de 7 y otra acá de menos 4. Este es el ejercicio 6.2. Bueno, dice que las cargas están sobre los vértices de un triángulo equilátero, la distancia entre cada una de las cargas, acá le podemos llamar a que esta es Q1, esta es Q2 y esta Q3, por ponerle una identificación, y la distancia siempre es 0,5 metros, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, 0,5 metros. Bien, entonces vamos a representar las fuerzas. Fíjense que acá, si la carga es positiva, si las dos cargas son de igual signo, menos por menos más, y me da fuerza positiva. Si una es negativa y otra es positiva, daría más por menos menos, y la fuerza me daría negativa. Y es bastante confuso esto.
de obtener una fuerza negativa, porque una fuerza es un vector, y un vector o tiene módulo distinto de cero, o tiene módulo cero. Es decir, es una cosa media rara hablar de una fuerza que es un vector negativa. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que la ecuación de Coulomb nos da el módulo que va a tener ese vector fuerza, entonces acá nos olvidamos de los signos. Y los signos de las cargas los vemos gráficamente, es decir, para averiguar la dirección en la que aparece la fuerza eléctrica. Bien, nosotros habíamos dicho que entre dos cargas de igual signo, como esta, el caso de la de 2 positiva y la de 7 positiva, existe una fuerza de repulsión. Entonces, la 1 hará en la 2 una fuerza de repulsión que podemos llamar la fuerza que hace la 1 en la 2. Y la 2 hará una fuerza de repulsión que la 2 sobre la 1. La fuerza que hace la 2 sobre la 1. En este caso nos pide averiguar qué pasa con la fuerza neta sobre la carga de 7. Esa es la respuesta. Entonces, no es que no exista esta fuerza, sino que nos olvidamos de esta fuerza porque el problema pide analizar puntualmente lo que pasa acá. Entonces vamos a ver solamente las fuerzas que aparezcan sobre la carga Q1. Entonces decimos, bueno, la de 2 provoca en la de 1 una fuerza F21. Y esta Q3, vamos a poner con otro color para que la Q2 va a generar esta fuerza 2,1. Y la 3, en este caso, como esta es positiva y esta es negativa, signos distintos, la fuerza es de atracción. Entonces, la carga 3 va a tratar de atraer a la carga 1. Tendrá una fuerza que le podemos llamar la fuerza que hace 3 sobre la 1. Bien, entonces los módulos los calculo con la ecuación de Coulomb, olvidándome de los signos. Entonces digo la fuerza 2,1 es igual a K por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado, R cuadrado. Entonces, 9K valía 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Acá tenemos 2 por 10 a la menos 6 Coulomb, 7 por 10 a la menos 6 Coulomb. Acuérdense que cuando las cargas están en micro Coulomb, hay que ponerlo en la unidad natural, que es Coulomb. Micro es 1 por 10 a la menos 6. Y la distancia en metros, 0,5 metros. 0,5 metros cuadrados. Y esto da 0,5 newton. Lo mismo con la otra, la fuerza 3,1, K por Q1, en este caso Q3, sobre distancia al cuadrado, que dará 1 newton. Porque lo único que cambia es esto, que en vez de ser 2, ahora es 4, entonces dará el doble. Bien, esos son los módulos de las fuerzas. Ahora tenemos que saber cuánto vale la fuerza neta. Eso es lo que pregunta, cuál es la fuerza neta. Entonces tendremos que hacer simplemente las componentes. Vamos a dibujarlo un poquito más chico, porque esta es de 0,5 y esta es de 1. Y esta un poco más grande acá. Bueno, entonces tendremos la componente en el eje X de esta fuerza. Esta será la fuerza 2,1 en X. Tendremos la componente en X de este. Es la fuerza 3,1 en X. La componente en Y. Fuerza 2,1 en el eje Y. Y también acá, fuerza 3,1 en el eje Y.
Bueno, ¿cuánto vale la fuerza 2,1 en el eje X? Y acá tenemos, acuérdense, si esto es un triángulo equilátero, acá hay 60 grados, y acá también hay 60 grados. Y acá también hay 60 grados. Bueno, fuerza 2,1 en X es la fuerza 2,1 por el coseno de 60. Entonces 0,5 por el coseno de 60, 0,5 por 60 coseno. Entonces, coseno de 60 es 0,5. Entonces 0,25 newton. Lo mismo con esta componente, fuerza 3,1 en X. ¿Cuánto vale la fuerza 3,1 en X? La fuerza 3,1 por coseno de 60. Bueno, si esta era 0,5 y da 0,25, este es un newton por 0,5 del coseno de 60, da 0,5 newton. Bien, entonces la fuerza neta total en X, ¿cómo veo si las componentes se suman o se restan? En el gráfico. La componente 2,1 va hacia la derecha, es positiva. La componente 3,1 también es positiva. Ambas son hacia la derecha, por lo tanto las dos se van a sumar. Entonces ahí digo 0,75 newton la componente X. Bueno, con respecto a la componente Y, la fuerza 2,1 en Y va a ser igual a la fuerza 2,1, en este caso por el seno de 60, 0,5 por 60 seno. 0,433 newton. ¿Cuánto vale el módulo de la fuerza 3,1 en Y? Y acá no pongo el seno de menos 60, por lo menos yo no lo recomiendo. Digo, hago de cuenta que estos triángulos están bien derechitos, los ángulos los tomo siempre positivos y menores a 90, y después la cuestión de los signos la veo en el gráfico, es mucho menos confuso o más difícil de confundirse, o más fácil de hacerlo, si el tema de los signos y las componentes las sumamos de manera gráfica. Entonces, si yo tengo este triángulo, simplemente digo, este módulo es el lado opuesto de este ángulo, entonces digo que esto vale F3,1 por el seno de 60. Y ahí me das 0,866. Y ahora sí digo, ¿cuánto vale la fuerza neta en el eje Y? Y lo miro en el gráfico. El 2,1 va para arriba, o sea que este lo tengo que tomar como positivo. El 3,1 va para abajo, entonces este lo resto. Entonces ahí sí digo 0,433 menos 0,866 igual a menos 0,433 newton. Por lo tanto, la fuerza neta total tendrá la componente X, 0,75. La componente Y, menos 0,433. Tengo el vector, componente X, componente Y. El vector quedará por acá, más o menos. Esta será la componente X, tendrá la componente Y por acá, y el vector total, fuerza neta, será algo más o menos por ahí. Con la parte X que vale 0,75, la parte Y que vale menos 0,43, y más o menos ese vector quedará posicionado por ahí. Bueno, fíjense que acá hemos calculado la fuerza neta sobre una carga puntual de 7 microcoulomb con la influencia de otras dos cargas exteriores. Y ya se nos armó bastante lío con el tema de las componentes y demás. Entonces, por eso es útil, si nosotros hubiésemos tenido el valor de cuánto vale el campo eléctrico en el punto donde está Q1, simplemente para calcular la fuerza eléctrica, multiplicamos Q por E, tan simple como calculamos los pesos multiplicando masa por gravedad. Entonces, acá se ve claramente el efecto de tener o poder calcular el campo eléctrico.
el cálculo de la fuerza eléctrica se hace mucho más simple. Fuerza eléctrica, Q por E, y se acabó el problema. Profe, Sí. disculpe, yo tengo una duda. ¿A usted le interesa nomás que pongamos el vector o que saquemos el módulo de la fuerza neta? Porque Bueno, eso mira, sí, podés sacar es el lo módulo mismo. fácil. Si fuera un ejercicio del parcial, y lo que preguntaríamos es el módulo, por una cuestión técnica. En el Moodle tenemos una sola caja de respuesta, entonces no le podría pedir las dos componentes. Acá, por supuesto, el módulo ese sería 0.75 al cuadrado más 0.433 al cuadrado raíz cuadrada, sería 0,86. El módulo sería 0,866 newton. O sea que si nosotros tuviéramos que llegar al resultado de la fuerza neta, vamos a sacar el módulo. Perfecto, gracias. Sí, sí, el módulo o el ángulo. Podemos preguntar el módulo o preguntar el ángulo. ¿Cuál es el módulo de fuerza neta o cuál es el ángulo de fuerza neta? Perfecto. Bueno. Bueno, entonces vamos a hacer ahora ejercicios con el campo. Aquí hay alguno con una carga puntual. Bueno, vamos a hablar un poco del campo y hacemos un ejercicio 6.11. Bueno, lo único que me faltó aclararles al principio es que cuando nosotros tenemos el valor de G, pongamos, tenemos el valor de G, el campo G, es un vector. Decimos G vale 10 newtons sobre kilogramo, campo gravitatorio, pero tiene esta dirección, hacia la superficie de la Tierra. Normalmente nosotros parados sobre la superficie de Tierra decimos hacia abajo. Entonces sabemos que si tenemos que calcular la fuerza que aparece, si yo pongo una masa M en ese punto, va a aparecer una fuerza de gravedad o un peso igual a masa por gravedad, pero la fuerza va a aparecer en el mismo sentido que el campo. Eso es así. Si la gravedad es hacia abajo, la fuerza de gravedad, es decir, el peso, también va a aparecer hacia abajo. Entonces, cuando lo pongo esto como vectorial, queda correcto. ¿Qué pasa con las cargas? Y bueno, la ecuación de fuerza eléctrica también tiene una flecha de vector, carga por campo eléctrico. Entonces, si la carga es positiva, la fuerza eléctrica va a aparecer en el mismo sentido que el campo. Si la carga es negativa, la fuerza eléctrica va a apuntar para el otro lado. Así se define el campo eléctrico. Es decir, si en este lugar hay un campo eléctrico que apunta allá para la derecha y vale 100 newton sobre cada coulomb, entonces hay dos posibilidades. No hay una posibilidad como en el caso gravitatorio, sino que acá hay dos posibilidades. Pongo una carga Q positiva en este lugar, entonces va a aparecer una fuerza eléctrica de Q por E igual hacia la derecha. Pero si en cambio yo pongo una carga negativa, la fuerza eléctrica va a aparecer con el mismo módulo, pero para el otro lado. Es decir que cuando establecemos la dirección del campo, la establecemos de manera tal de que la fuerza eléctrica coincida con la que aparece con una carga positiva, y si no, si la carga es negativa, la fuerza va a aparecer en el otro sentido. ¿Está bien? Entonces, si nosotros tenemos el dato del campo eléctrico, lo que tenemos que observar es el signo de la carga que ponga ahí. Pongo una carga positiva, fuerza Q por E como módulo. Y con el mismo sentido del campo eléctrico.
Si la carga que pongo es negativa, el módulo también, Q por E, pero aparece para el otro lado. ¿Está bien? Es la única diferencia con el campo G, que tiene una sola dirección. Y acá nos olvidamos de, así como cuando calculamos pesos o fuerza de gravedad, nos olvidamos de la masa de la Tierra, la distancia, la constante de gravitación universal, no nos importa. Sabemos que hay un vector que llamamos campo G, que tiene este módulo y esta dirección. En este caso también. Por ejemplo, en el ejercicio 6.11. Si a mí no me importan las cargas que generaron el campo. Yo sé que en ese lugar hay un campo eléctrico, en ese caso, que hay que calcular. Dejémoslo de ejemplo. Dice, el 6.11. Que el 6.11 simplemente es para que quede claro esto, esta similitud que hay entre el cálculo de la fuerza eléctrica y la fuerza de gravedad. Dice, la fuerza eléctrica sobre una carga puntual de 4 microcoulomb, o sea, acá tenemos una carga de 4 microcoulomb, positiva, porque no dice menos 4, dice, aparece una fuerza en algún punto equivalente a 6,9 por 10 a la menos 4 newton, en dirección X positiva. Bueno, dice, yo pongo una carga de 4 microcoulomb y aparece una fuerza eléctrica que vale 6,9 por 10 a la menos 4 newton. Entonces dice calcular el módulo del campo eléctrico en ese punto. Yo le diría calcular el módulo y la dirección del campo eléctrico. Entonces les pregunto sobre la dirección en principio. Si la fuerza eléctrica, si la carga de esta es positiva y la fuerza eléctrica aparece para la derecha, ¿para dónde apunta el campo eléctrico? ¿Para dónde debería apuntar? ¿Cuál es la dirección? Para la derecha. Igual, para la derecha. Si la fuerza apareció para la derecha, siendo una carga positiva, tiene que coincidir, por definición. Entonces, el campo eléctrico sabemos que apunta hacia la derecha. Si hubiésemos tenido esta misma fuerza apuntando hacia la derecha, pero la carga era negativa, entonces la respuesta era, el campo debe apuntar a la izquierda, porque la carga negativa hace que la fuerza aparezca para el otro lado. ¿Está bien? Bien, entonces la dirección es hacia la derecha. Tengo el valor de la carga, tengo la fuerza, el campo E vale fuerza eléctrica sobre Q. Entonces divido los 6,9 por 10 a la menos 4 newton, divido 4 por 10 a la menos 6 coulomb, y tengo 173 newton sobre cada coulomb. Este ejercicio es igual al que yo hubiera planteado diciendo, en el caso siempre el ejemplo gravitatorio, ¿cuál es el campo gravitatorio del planeta X si cuando pongo una masa de 1 kilogramo aparece una fuerza de 5,6 newton? El campo G de ese planeta vale tanto. Eso sería lo mismo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Fíjense que cuando nosotros hablamos de campo, ya lo damos por hecho de que alguna o varias cargas, no nos importa cuáles son las cargas que generaron. Acá dividimos en dos categorías. Las cargas que generan campo en algún lugar del espacio y después otra carga que pongo en ese lugar donde hay campo y experimenta la fuerza. Tenemos las cargas generadoras de campo y después las cargas que experimentan la fuerza debido a ese campo. Lo mismo que en el caso gravitatorio. La masa del planeta genera campo G en la superficie, me olvido de esa masa generadora y me concentro en la piedra que tengo arriba de la mesa. Entonces digo, la masa de la piedra experimenta el peso debido a al campo G. Y me olvido de que ese campo G está provocado por la masa de la Tierra. Acá igual. Puedo suponer que hay una o varias cargas que generan campo eléctrico en un lugar determinado y obtengo el valor de E. E vale, en este caso, 173 newton sobre coulomb. Listo, me olvido de las cargas que generaron ese campo.
Ahora pongo esta carga de 4 microcoulomb y experimento la fuerza. Lo divido en causa y efecto. De manera matemática. No, esto no es que ocurra una cosa primero y otra cosa después. Como matemáticamente es válido, lo puedo usar para simplificar el cálculo de las fuerzas. Profe, Bueno, sí, dijo que si la carga es negativa, la dirección sí. de la fuerza, aunque vaya para la derecha, la dirección iría para la izquierda. El campo, claro. Si supongamos que el ejercicio dice exactamente lo mismo, nada más que lo único que cambia es que dice existe una carga negativa de 4 microcoulomb, que experimenta una fuerza hacia la derecha de 6,9 por 10 menos 4 newton. Es decir, que dice lo mismo el ejercicio, nada más que la carga es negativa. Entonces, el módulo del campo eléctrico es el mismo, porque sigo dividiendo 4 microcoulomb, perdón, sigo dividiendo este valor, dividido 4 por 10 a la menos 6. El módulo del campo eléctrico sigue siendo el mismo. Pero si tengo que responder cuál es la dirección y el sentido del campo, ahí sí tengo que decir que el campo eléctrico, en ese caso, debería apuntar para la izquierda. Claro. Campo eléctrico apunta hacia la izquierda por 173 newtons sobre coulomb. ¿Por qué? Porque cuando tengo un campo así y pongo una carga positiva, la fuerza aparece en el igual sentido, pero cuando pongo una carga negativa aparece en sentido opuesto, que es el caso que tengo en el ejercicio. ¿Está bien? Bueno, en el ejercicio 6.12, que es el último que vamos a desarrollar, eso tiene que quedar claro. Eso tiene que quedar claro. A ver. El ejercicio 6.12 dice, un péndulo cuya esfera es de 2 gramos, masa 2 por 10 a la menos 3 kilogramos, se halla en un campo eléctrico horizontal, ahí está dibujado, horizontal hacia la derecha, que tiene un valor de 5.000 newtons sobre coulomb. Entonces, si yo les digo que el péndulo está inclinado hacia la derecha, formando acá, dice, un ángulo de 25 grados, ejercicio 6.12. A ver, hubo una pregunta antes que no la había visto. Valentín me pregunta, ¿qué es el campo eléctrico? Porque el campo gravitacional es el que genera un cuerpo, pero ¿qué genera un campo eléctrico? Bueno, Valentín, esa pregunta es digamos, el punto importante conceptual. ¿Qué genera un campo gravitacional? Una masa. Una o varias masas generan un campo gravitacional. Todas, absolutamente todas las masas, sean chiquitas o grandes, generan campos gravitacionales. ¿Y qué genera campo eléctrico? Una o varias cargas. Cualquier cuerpo cargado genera un campo eléctrico. Por ejemplo, habíamos visto que fuerza eléctrica era K por Q1, Q2 sobre R cuadrado. Entonces, si yo defino esto como campo eléctrico, entonces tengo que el campo eléctrico de una carga puntual es K por Q1 sobre R cuadrado. Es decir, una carga puntual genera un campo eléctrico de esta magnitud, que después multiplicado por la otra carga será la fuerza. Es decir que la respuesta sería, una o varias masas generan campo G en su entorno. Después otra masa se posa ahí y experimenta la fuerza de gravedad. Una o varias cargas generan en su entorno un campo eléctrico y otra carga se posa ahí donde hay campo eléctrico y experimenta la fuerza. No sé si eso aclara la pregunta. Bueno. Entonces ese es el juego. Siempre las masas van a generar campo y también van a experimentar fuerza gravitacional, dependiendo de a qué yo estoy apuntando. ¿Qué me interesa saber en este punto? Bueno, todo lo que no esté en ese punto será generador y lo que esté en ese punto será receptor del campo. Bueno, miren, en el caso de ejercicio de la guía, y bueno, pueden hacer hasta el 6.12. Hoy pueden hacer hasta este que vamos a hacer ahora.
va a quedar de tarea el 6.10, que es muy simple. Una vez que hagamos este 6.12, el 6.10 le va a salir fácil. El resto de la guía lo vamos a... Yo en la clase que viene le digo qué parte del resto de la guía sí va y qué parte no va. Porque hay algunos ejercicios que son desarrollos matemáticos y ese tipo de cosas que no lo vamos a hacer en el práctico. Bueno, el péndulo. Si entendamos qué es esto. Dice, ¿cómo puede ser que un cuerpo se incline de esta manera? Este cuerpo tiene masa y tiene carga, ambas cosas. Un cuerpo que está cargado y además tiene masa. Entonces, experimenta obviamente la fuerza de gravedad. Si se inclinó hacia la derecha, obviamente tiene que aparecer una fuerza que lo tire hacia la derecha. Y esa fuerza es la fuerza eléctrica. Vamos a ponerlo de otro color. Tiene que haber una fuerza eléctrica, no confundan campo con fuerza, ¿no? Campo es fuerza por unidad de carga. Entonces, el campo eléctrico no puede estar en un dibujo de diagrama de cuerpo libre. En diagrama de cuerpo libre son solamente fuerzas. Así que no pongan el vector campo eléctrico como parte del diagrama de cuerpo libre. Bueno, si esto ocurre, si este cuerpo se inclina hacia la derecha, es justamente porque hay una fuerza hacia la derecha. Esa fuerza es la fuerza eléctrica. Entonces, si yo les pregunto, antes de resolver el ejercicio, ¿qué signo tiene que tener esta carga? ¿Positiva o negativa? El dato del campo eléctrico es que va hacia la derecha, horizontal. El campo eléctrico dice que es horizontal hacia la derecha. Esta carga, para que experimente la fuerza eléctrica hacia la derecha, ¿tiene que ser positiva o negativa? Positiva. Positiva. Tiene que ser positiva. Eso es importante porque si en el ejercicio de parcial pregunta cuánto vale la carga, tienen que incorporarle el signo. Si ponen el signo opuesto, vale la mitad de puntaje. Entonces, cuando uno dice cuánto vale la carga o cuánto vale el campo, entonces el valor, módulo y la dirección expresada con el signo. Ponga positivo si es para arriba, ponga negativo si es para abajo. El criterio lo dirá el enunciado, pero en el signo estamos diciendo que entendemos bien cómo funciona esto de la definición de campo. Si el campo estuviera hacia la izquierda, pero el diagrama sigue estando dibujado así hacia la derecha, entonces yo diría, necesito una carga negativa, para que siendo el campo apuntado hacia la izquierda, mi fuerza aparezca hacia la derecha. Y así con todas las versiones, el péndulo inclinado para el otro lado y demás. La cuestión es que siempre la fuerza eléctrica va a aparecer en el mismo sentido del campo si la carga es positiva. Y va a aparecer en el sentido opuesto si la carga es negativa. Bueno, esta fuerza de gravedad se puede calcular, porque si tenemos la masa por gravedad, 2 por 10 a la menos 3 kilogramos por 10. Newton por cada kilogramo, que es el campo G, 2 por 10 a la menos 2 Newton. Ahí está. Esa es la fuerza de gravedad. Bueno, ¿cómo se neutraliza este diagrama de cuerpo libre? ¿Cómo se balancea? Porque si este péndulo está quieto, quiere decir, según la segunda ley de Newton, que la sumatoria de las fuerzas sobre este cuerpo es netamente nula. Neto, nulo. Fuerza neta, nula. Si no hubiera una fuerza neta nula, el cuerpo estaría acelerado y por supuesto moviéndose. Entonces, si esto está en equilibrio, quiere decir que la fuerza neta es nula. Entonces, ¿qué contrarresta la fuerza de gravedad y la fuerza eléctrica? La tensión de la cuerda. Esto es ejercicio de física 1. Entonces, podemos decir que acá habrá una fuerza de gravedad prima, llamémosle de esa manera,
fuerza de gravedad prima, que tendrá el mismo módulo que la fuerza de gravedad. Por eso la va a anular. ¿Y de dónde viene esta componente? Viene de la tensión de la cuerda. Acá tendremos la tensión de la cuerda, que se descompone, acá también es 25 grados, la descomposición de la componente I de esta tensión de la cuerda va a ser la que me neutralice la fuerza de gravedad. Y la descomposición de la componente X, fuerza eléctrica prima, será la que me compense la fuerza eléctrica. Entonces, la tensión de la cuerda con su componente X va a compensar la fuerza eléctrica, la tensión de la cuerda con su componente I va a compensar la fuerza de gravedad. Y ahí se neutraliza la fuerza neta sobre este cuerpo vale 0, y la segunda ley de Newton me permite decir que esto está en equilibrio. Bueno, después de esto es todo como cualquier diagrama de cuerpo libre. Si calculé esto, esta fuerza de gravedad, y sé que esto también es igual a la fuerza de gravedad prima, el módulo, entonces puedo calcular cuánto vale la tensión de la cuerda, porque fuerza de gravedad prima es igual a la tensión de la cuerda por el coseno de 25, entonces la tensión de la cuerda será igual a fuerza de gravedad prima sobre coseno de 25, dividido 25 coseno, 0,022 Newton. Entonces tengo la tensión de la cuerda. Acá tengo 65 grados, 25, 70 y 90, ¿sí? Con la tensión de la cuerda puedo calcular fuerza eléctrica prima, que a su vez es igual en módulo a la fuerza eléctrica. Entonces, la fuerza eléctrica prima, que es igual en módulo a la fuerza eléctrica, es igual a la tensión de la cuerda por el coseno de 65 o el seno de 25, que es lo mismo, por 65 coseno, 9,33 por 10 a la menos 3, 9,33 por 10 a la menos 3. Fíjense que acá nosotros tenemos datos de la masa, entonces por eso arrancamos calculando la fuerza de gravedad y empezamos a descomponer el diagrama del cuerpo libre desde la gravedad hacia las cuestiones eléctricas. Pero este ejercicio puede tener 5, 6, 10 variantes. Acá pide calcular cuánto vale la carga, pero puede haber alguno que pregunte cuánto ángulo se inclina, o cuánto vale el campo eléctrico, o cuánto vale la masa. El planteo siempre tiene que ser igual. Nada más que arranco por un lado y termino en el otro, o arranco por el otro y termino al principio. El planteo siempre es muy, muy similar. En este caso, tengo todos los datos menos la carga, calculo la carga. Puedo tener la carga como dato y tener que calcular el campo eléctrico, por ejemplo. La carga en este caso está en un péndulo, o puedo tenerlo en un plano inclinado. Cambia el gráfico, pero el planteo es exactamente el mismo. Bueno, ¿en qué había quedado? Tengo que calcular la fuerza eléctrica, entonces fuerza eléctrica es igual a Q por E. ¿Cuánto vale la carga? Fuerza eléctrica dividido E. Este valor dividido los 5.000 newton sobre coulomb, y tengo 1,86 por 10 a la menos 6 coulomb, o bien 1,86 microcoulomb. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo una carga de 1,86 microcoulomb, va a experimentar en un campo de 5.000 newton sobre coulomb hacia la derecha, va a experimentar una fuerza eléctrica hacia la derecha de 9,33 por 10 a la menos 3 newton. Y esa fuerza eléctrica, en conjunto con la fuerza de gravedad, que es 0,02 newton, va a equilibrarse cuando la cuerda tenga 25 grados. Antes de los 25, supongamos 20, la componente de la fuerza eléctrica es más grande. La componente de la fuerza eléctrica es más grande. Fíjense, si tuviéramos un ángulo de 25, la tensión de la cuerda en la cuestión eléctrica es más chica que la real, entonces se sigue inclinando. Si fuera más grande, se hubiera pasado. Entonces, justo cuando el ángulo es 25 grados, tenemos que la descomposición
de la tensión de la cuerda equilibra las otras dos. Si cambiamos algo de acá, cambiamos la masa, o cambiamos la cantidad de carga, o cambiamos el campo, habrá otro ángulo del péndulo donde se equilibra. Siempre va a haber un ángulo donde se termina equilibrando, pero mayor o menor en función del resto de los parámetros. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, yo entendía la fuerza de equilibrio, Sí. que es fuerza eléctrica, que calculamos por coseno de 65 y después no entendí lo otro. Bueno, lo otro es directamente usar la definición de fuerza eléctrica. Siempre tengan, así como pusimos acá fuerza, gravedad, masa por gravedad, fuerza, gravedad, masa por gravedad, que lo usamos siempre, peso, le llamamos peso a la fuerza de gravedad. La fuerza eléctrica es U por E. Tan genérico como esto, es esto. En este caso fuerza de gravedad, en este caso fuerza eléctrica. Entonces, como el problema pide cuánto vale la carga para que esto ocurra, entonces recurrimos a la definición de fuerza eléctrica. Q por E. El campo eléctrico era un dato, la fuerza eléctrica la acabamos de calcular, entonces lo único que hago es despejar Q, que es la pregunta. La pregunta del problema es decir, ¿cuál es la carga que tiene la esfera del péndulo? Esta era la pregunta inicial. Entonces, despejo de esta ecuación la carga. No sé si esa era la duda. Sí, sí. Gracias, profe. Bueno. Bien, no sé, Valentín, ¿tenés dudas de otros temas? Decímelo, yo hasta acá, lo único que quería agregar de este tema es el ejercicio 6.10. Lo único que anoten ahí, cuando dice que el campo eléctrico uniforme es de 610 newton sobre coulomb dirigido verticalmente, agréguenle dirigido verticalmente hacia arriba. No sé si en la guía está corregido eso. A lo mejor sí, pero en la guía vieja que tengo yo no está. Entonces, aclaren que es el campo eléctrico uniforme dirigido hacia arriba. Y tienen que hacer lo mismo. A ver, en el caso este es más fácil, porque la fuerza de gravedad va hacia abajo, la fuerza eléctrica aparece hacia arriba y el equilibrio de fuerza es solamente en el eje Y. Eso es lo único. No sé, Valentín, ¿qué duda tenés de otros ejercicios? A ver, ejercicio 5 de la guía 2. No, ejercicio 2 de la guía 5, perdón. Yo estoy leyendo. Dice, en un ciclo motor de Carnot, la dilatación isotérmica del gas ocurre a 400 Kelvin y la compresión isotérmica a 300 Kelvin. Así está dando los datos de la temperatura de la fuente caliente, 400 Kelvin, y la temperatura de la fuente fría, 300 Kelvin. Durante la dilatación, se comunican 500 calorías de energía calorífica al gas. Ese está dando el valor de QC, es decir, el calor de la fuente caliente. 500 calorías. No sé si... A ver. ...500 calorías por 418, 2090. ¿Está bien? El Q2, ahí según el gráfico que está ahí en la guía, el Q2 sería el QC, es decir, el calor de la fuente caliente. El calor que absorbe el motor en la fuente caliente. Dice...
El punto C pregunta trabajo efectuado sobre el gas. Vamos a decir, el tercer punto dice que Q1 es 1569. No, 1569 es el trabajo efectuado durante la compresión isotérmica. ¿Está bien? El trabajo es, no el calor. No sé, a ver. Lo que pasa es que, claro, es igual. ¿Por qué? Porque es una compresión isotérmica. Acordate de la propiedad del delta U. ¿Está bien? La propiedad del delta U, famoso. Delta U, energía interna. Delta U vale 0. Delta U igual a Q menos W. En una isoterma, temperatura inicial y final es igual. Entonces delta U vale 0. Q igual a W. Esto pasa en las isotermas y pasa en los ciclos cerrados también. Acuérdense, en un ciclo cerrado habíamos hecho un ejercicio también. Pongamos que el ejercicio 4.9 me parece que tiene un ciclo cerrado. Y también nosotros calculamos trabajo o calculamos calor y decimos que es igual al trabajo, o calculamos trabajo y decimos que es igual al calor, pero ¿por qué es un ciclo cerrado o es una isoterma? En un ciclo cerrado, la temperatura inicial y final son iguales. En una isoterma, obviamente, la temperatura inicial y final son iguales. ¿Está bien? Entonces, acuérdense que tanto en una isoterma como en un ciclo cerrado, delta U vale 0. Por eso podemos calcular Q igual a W. Dice, pero si... No, acuérdense que en esta máquina térmica tenemos tres cuestiones con la energía. Una, en el motor térmico tenemos un calor que absorbe la máquina y otro que desperdicia. Siempre el calor absorbido es mayor al desperdiciado, porque algo aprovechamos. El calor que absorbe la máquina aprovecha una porción en el trabajo mecánico y el resto lo desperdicia. ¿Está bien? Entonces, en ese caso el Q2 es el calor total absorbido por la máquina y el Q1 el desperdiciado. No sé, Valentín, si querés que mandarme un correo, yo te envío el ejercicio resuelto. Ahora a lo mejor no tenemos tiempo. Yo te lo envío resuelto y si sobre eso tenés alguna otra duda, me volvés a preguntar. No hay problema. Pero es solamente eso. El mail mío es jpavon.utn@gmail. No hay ningún problema. Ahora subo las clases y si me lo mandas ahora, te lo respondo ahora mismo. Aprovechamos que estoy sentado acá y hago todos los pendientes. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, nos vemos entonces el lunes que viene. Recuerden confirmar eso de cuándo quieren que tomemos el parcial, si la última semana o la anteúltima, pero sí, antes de las vacaciones. Yo ahora le mando un mensajito al ingeniero Torre también, como para que sepa.
Hay unas cuestiones ahí con el departamento también, que hay que cerrar los cursos. Así que eso nomás. ¿Estamos? Sí, Bueno, nos profe, vemos que un buen entonces. día. Chao, buena semana. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, Nos profe, vemos. gracias. Nos vemos. Hasta luego. No, profe.